de el libro de Romanos. Y aquí entramos una vez más por parte del apóstol Pablo a entender un poquito más acerca de el tema que tenía que ver con, si me permiten un poquito, por favor, voy a buscar mi PowerPoint, que lo tenía por acá, me había olvidado de sacarlo. ¿Ven el PowerPoint? Sí. Exacto. Gracias. Vamos al capítulo 9, entonces, de Romanos. Y en la versión Reina Valera el título es La elección de Israel. No sé si alguien tiene otra versión y nos pueda decir qué título tiene o qué sugiere. Pero aquí nos estamos adentrando entonces a un tema que Pablo le dedica también 2 capítulos, porque aquí estamos viendo ya la relación que tiene Dios con su pueblo, con el pueblo hebreo. Fíjense ustedes que aquí Pablo, en sus primeras palabras de este capítulo, ya da a entender lo importante que para él es este tema. Y yo voy a pedir, si alguien me ayuda, me ayuda en la lectura de los primeros 6 versículos del capítulo 9 de Romanos. ¿Quién dijo yo? Por acá, Kiralín, pastor. Ya, Kiralín, por favor. Tengo Reina Valera, sí, ¿no? ¿No? Dice, la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser amanetama, separado de Cristo, por amor y mis hermanos, a los que parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son adopción, la gloria, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual dio sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Muy bien. Gracias, Kiralín. Si ustedes prestaban atención, van a notar las palabras sentidas del apóstol Pablo. Recuerden ustedes que Pablo es hebreo. Él pertenece al pueblo de Israel. Y lo que da a entender aquí, con lo que él dice en estos primeros versículos, es sus sentimientos encontrados con respecto a la respuesta que tuvo el pueblo de Israel en relación al Evangelio de Jesucristo. Si ustedes bien han tomado en cuenta ya en los capítulos anteriores, vemos que el pueblo de Israel no reaccionó de la mejor manera al mensaje del Evangelio. ¿No es así? De partida, ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Y eso ya es un gran problema. Antes de la venida de Jesucristo, Dios había tratado con ellos, les habló de un Mesías, les habló de que vendría el ungido de Dios, ¿cierto?, para rescatarlos, para con ellos cumplir la promesa de Dios. Era su esperanza, era su expectativa,
es lo que ellos añoraron y añoran todavía, recibir. Pero eso es un problema para el mensaje mismo del Evangelio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Mesías. Y si ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, este plan de Dios queda, en cierta medida, para ellos, como pueblo, truncado el plan de Dios. Por eso que Pablo quiere, a través de estas líneas, o a través de estos versículos, mostrarnos la situación del pueblo hebreo, que de verdad interesa también con respecto al trato que Dios tiene para ellos. Si ustedes observan bien en la lectura, el capítulo 9, 10 y 11 tratan este tema. La relación de Dios con su pueblo. Algunos comentaristas hablan de la dispensación, ¿cierto?, de Israel. Es decir, que las épocas, los tiempos que el pueblo hebreo estaba experimentando según los propósitos de Dios. El capítulo 9 nos va a mostrar el trato que Dios tuvo con Israel en el pasado. En el capítulo 10 nos va a mostrar el momento presente y el 11 lo que viene al futuro. Pablo se encarga de hacer ese desarrollo de este tema. Hace alusión a la historia de Israel, la situación presente y lo que Dios tiene por delante para ellos. Como les mencioné, Pablo estaba en ese gran conflicto y lo tenía presente, porque los judíos se resistían a recibir a Jesús como el Mesías, se han resistido respecto a la persona de Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje queda para ellos allí inconcluso, porque las promesas de Dios estaban asociadas al Mesías, y que ellos también sabían que el Mesías vendría con esto, pero el problema entonces fue de que ellos no recibieron a Jesús con el Mesías. Por eso que más adelante, ya después del versículo que leyó Kiralín, los versículos que vienen para adelante hacen un recuento de la historia del pueblo de Israel. Porque fíjense que Pablo hace uso de su tradición, de su historia, de sus vivencias, la vivencia del pueblo de Israel, para que ellos entendiesen por dónde estuvo el problema. Porque claramente al analizar la historia, uno puede notar en dónde estuvo el error y en dónde estaba para ellos los conceptos errados respecto precisamente al Mesías y el plan de Dios para con todos. Ahora, ¿qué podemos notar? Por ejemplo, aquí Pablo al ver estos primeros versículos nos damos cuenta del error que estaba cometiendo el pueblo hebreo de creer que ellos, por el solo hecho de ser hijos de Abraham, desde el punto de vista humano, carnal, ya eran ellos hijos de Dios. Por ser hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Y eso ellos lo tenían muy, muy asociado. Y otro aspecto que también, obviamente, jugó en contra de ellos, es que ellos estaban convencidos de que eran capaces de cumplir con la ley. Por eso, y de ahí se entiende, por qué Pablo hace alusión de que la ley no los salvaría. Porque ellos estaban entonces convencidos de que estaban capacitados para cumplir con ella. Y ahí esa actitud, esa posición, obviamente no los iba... ¿qué iba a significar, por ejemplo?
quisiera preguntárselo a ustedes mejor, para que el hecho de que no reconocieran a Jesús, perdón, el hecho de creerse que ellos podían cumplir con la ley, ¿qué daban a entender entonces? De que ellos, Eran autosuficientes. muy bien, autosuficientes, que y no por ende, necesitaban un Salvador. exactamente, ellos sentían que no necesitaban a Jesucristo. Sus méritos, el cumplimiento de la ley, a ellos los habilitaba o les daba el carácter de ser los escogidos de Dios, el pueblo de Dios. Y por nada iban a necesitar un Mesías, y mucho menos ver encarnado a alguien, ¿cierto?, reflejando la salvación para ellos. Fíjense ustedes. Y aquí hay otra controversia también, o sea, otra cosa que va asociada a esto, más bien dicho. Ese pensamiento muy judío, por la experiencia que ellos vivieron en su historia, ¿no? Y que entendieron mal, porque ese es el problema. Los hebreos finalmente hicieron su propia teología. Y es lo que podemos ver, por ejemplo, y que me tocó justamente predicar este domingo en mi iglesia, y que Esteban, el diácono, menciona en su predicación, en su defensa, cuando es acusado, ¿cierto?, de, de decir que él iba a destruir el templo de Jerusalén y que él estaba enseñando contra las leyes mosaicas o las leyes de Moisés. Las mismas acusaciones, curiosamente, que se le hicieron a Jesús y que terminaron, ¿cierto?, finalmente inculpando a Jesús de blasfemo. A Esteban también lo llevaron con esas acusaciones, haciendo uso también de testigos falsos, y Esteban en esa oportunidad también hace un recuento de la historia del pueblo hebreo. ¿Saben? Yo creo que por ahí tiene que haber estado también, o quizás fue el recurso que está utilizando ahora Pablo, quizás evocando lo que pasó en esa oportunidad. ¿Por qué? ¿Cómo pudo Pablo haber usado ese mismo recurso, ¿no?, para argumentar en estos casos la palabra de Dios? O sea, y es claro, si ustedes conocen esta historia que sale en Hechos capítulo 7, Pablo usa el mismo recurso de Esteban. ¿Por qué? ¿Y por qué lo repite? Porque él también fue testigo del discurso de Esteban. ¿Quién cuidaba la ropa de los que apedrearon a Esteban? Nuestro querido Saulo, en ese entonces, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso, Pablo. Probablemente quedó allí, y eso dicen algunos comentaristas, marcó también la vida de Pablo, ¿no? La profunda convicción de Esteban y de dar ilustrativamente a través de la historia en el error en que estaba el pueblo hebreo. Y aquí Pablo casi idénticamente hace esa misma alusión a los grandes personajes del pueblo hebreo. Él comienza hablando de Abraham, que es el padre de Israel. De él surgió el pueblo hebreo. Y de cómo uno se hacía hijo no precisamente por pertenecer a una suerte de cultura, o, ¿cómo decirlo?, de cierta raza en especial. Abraham venía de un pueblo pagano. Dios lo llama y él responde. Y Dios entonces, a través de él, le dice que de él saldría una gran nación. ¿Cuál era el detalle? De que Sara no podía tener hijos.
Entonces, ¿quién tuvo que intervenir para que Sara tuviera hijos? Dios. ¿De dónde vino la promesa de Dios y de los hijos de la promesa? ¿Cómo se llamaría su hijo? ¿El hijo de Abraham? Isaac. Isaac. ¿Fue su primer hijo? No, fue Ismael primero. Ismael. ¿Pero de dónde saldrían los demás hijos de la promesa? De De Isaac. Isaac. Esto lo dice Pablo aquí en este capítulo. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que él hace alusión a ese momento. Y lo que concluimos entonces en esto es de que no todos los que hayan descendido de Abraham son hijos de la promesa. Porque Abraham tuvo más hijos. Tuvo a Ismael, y después cuando quedó viudo, cuando se le murió Sara, también tuvo más hijos. Pero ellos no fueron los hijos de la promesa, solamente los que, ¿cómo se dice? Surgieron o salieron de Isaac, el hijo de la promesa. Claramente, entonces, Pablo aquí nos dice que son hechos, hijos, ¿cierto? O surge todo esto finalmente de lo que Dios dispone en ese sentido. En los versículos 10 al 13, habla también de Isaac y Rebeca. Esta pareja, que tendrían también sus hijos. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac tuvo hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac con Rebeca? Tuvo gemelos, ¿no? Mellizos gemelos, no sé cuál es el término en el caso de ellos, pero tuvo mellizos, ¿no? O gemelos, perdón. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Es la placenta, ¿no? O sea, de donde nace, ¿no? Dos placentas, una, es el único detalle. Pero eran dos hermanos que nacieron juntos, ¿no? ¿Cuáles son? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Pero ¿de dónde surgieron los demás hijos de la promesa? De De Jacob. Jacob. También, ¿cierto? No de lo que se entendía era la lógica y que siempre el hijo, el primogénito era como en este caso, el preferido, ¿no? O el que tenía más derechos, sino que ¿quién determinó que fuera Jacob? Dios. Y aquí una vez más Pablo les dice, bueno, aquí es por la obra de Dios que somos hijos de Él. Por lo tanto, Israel no podría adjudicarse entonces el derecho de que ellos, por ser hebreos, por ser de la descendencia, o ser hijos de Abraham, ya tenían el derecho de ser considerados hijos de Dios. Sino que por el contrario, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que tienen y aceptan y por fe, ¿cierto? Aceptan, ¿cierto? La obra del Señor. Vemos entonces aquí cómo a través de la historia ellos no habían reconocido que Dios estuvo en medio de todo esto. Y que solamente Dios es la fuente, ¿cierto? O el recurso para poder adoptar la condición de hijo. Ahora, esto iría en desmedro del pueblo hebreo porque Pablo aquí hace una pregunta. El versículo 14, si alguien lo puede leer. ¿Alguien lo puede leer? Sí, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Muy bien, gracias. Esta pregunta es como una suerte de pausa que hace y hace un análisis. Y esa pregunta, quizás para aquellos hebreos que al leer esta carta notarían, y qué es lo que Pablo trata de explicar después más adelante en el desarrollo de este capítulo, es que aparte de dar la sensación de que, ¿qué pasó aquí? O sea, perdón, nosotros éramos el pueblo escogido por Dios, Dios nos formó, Dios usó a todos estos hombres que hicieron posible que esta nación existiera. Y ahora, ¿no somos acaso, ya no somos hijos de Dios? ¿Será que Dios no cumplió con lo prometido? Y ahí donde Pablo lanza esta pregunta quizás como para interpretar lo que probablemente los judíos ya estaban ahí sintiendo con todo este recuento histórico, ¿no? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Él no cumple lo que ha prometido? Y Pablo inmediatamente dice, de ninguna manera. No piensen que aquí estamos, por decirlo así, viendo de parte de Dios una injusticia. Porque finalmente quien hace posible que seamos hijos y adoptados por Dios es nuestro mismo Dios. Ahora, ¿por qué Pablo, vuelvo a insistir, toca este tema? Porque aquí había también algo que podría resultar en cierta medida chocante, ¿no? El pueblo de Dios no estaba aceptando al Mesías. Y seguramente algunos se preguntaban, ¿qué pasó con el plan de Dios hacia el pueblo hebreo? Y quizás también de parte de los hebreos que estaban acogiendo, ¿cierto? O estaban en ese encuentro con el Evangelio de Cristo, notaban que ahora las cosas habían cambiado y bastante claras y profundas, porque ellos, los hebreos, acostumbrados a cumplir con ciertos ritos como la circuncisión, de seguir la ley al pie de la letra, y otras cosas más que ellos fueron agregando, porque el pueblo hebreo, si se estaba la ley de Dios, ellos le agregaron más leyes después e hicieron que esto fuera un estorbo más que nada. Pero estaban notando que ahora, a través de Jesucristo, ya no había que circuncidarse, por ejemplo, sino que era suficiente arrepentirse y creer por fe en Jesucristo. Nada más. Ahí estaba la gracia de Dios, que, por supuesto, en una persona que siempre dependió de las obras, que siempre estuvo sujeto, ¿cierto?, a los ritos y cuánta otra cosa más para pertenecer a este pueblo y ver que ahora simplemente era necesario arrepentirse y creer en Jesucristo, era como que bache, la cosa se alivianó, ¿qué pasó aquí? Y todo lo anterior no corre. Esta era la sensación que había. Y Pablo comienza a aclararlo. Y en el versículo 14 entonces lanza esta pregunta. No, Dios no es injusto. Y al contrario, manifiesta la soberanía de Dios. Y es lo que dice el punto B del PowerPoint. Dios es soberano en misericordia y en ira. La misericordia no se gana por méritos propios, sino que por fe. Y eso es lo que Dios ha determinado. Aquí, por eso que lo importante es entender el significado y el efecto que produce esto. Dios quiere transformarnos, quiere hacernos sus hijos. Y la forma, finalmente, si es distinta a lo que yo creía, a lo que yo pensaba, eso no importa. ¿Cuántas veces la gente a veces le cuesta creer en Dios? Porque a veces le parece, no sé, por un lado, sofisticado, podrían decir algunos, pero la verdad que
o muy simple para algunos. Yo creo que si alguien le dijera, mira, si tú quieres que Dios te ayude, anda al cerro Manquehue con una piedra en la espalda, ellos lo harían. Pero si tú le dices, ¿sabe qué? Juntémonos aquí y a las 7 de la mañana a orar, no lo van a hacer. Les gustan las cosas difíciles, porque les cuesta asumir bajo su cosmovisión o su percepción de fe de que algo tan grande se pueda recibir quizás de una manera tan simple. Los judíos estaban en ese choque. ¿Cómo las cosas ahora tan fáciles? No lo puedo percibir así. Pero aquí Pablo nos dice, en los versículos que continúan, ¿no? Versículo 20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás, el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No sé si alguien tiene otra versión, quizás sería interesante escucharla. Aquí Pablo metafóricamente nos quiere decir algo, ¿no? Pero antes de quizás de decirlo, si alguien puede tener otra versión que fuera distinta a la que dice Reina Valera, en el versículo 20 de Romanos 9, con esto hacemos la pausa. Pero antes de irnos, a ver si la escuchamos. Pastor, yo tengo la NTP. ¿Ya? Dice, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador? ¿Por qué me has hecho así? Ok, gracias. Ahí está clarísimo, ¿no? Ahí Pablo estaba interpretando, en otras palabras, lo que probablemente los judíos sentían hacia el Evangelio de Cristo. Estaban criticándolo, estaban cuestionándolo, estaban diciendo, ¿por qué? ¿Por qué ahora Él, Jesús, y no como antes lo hacíamos? Pablo nos dice, eso no importa, y no merece quizás preguntarnos y rebuscarnos tanto por qué ahora sí. Lo importante que es lo que produce en nosotros. Es como preguntarle al médico, ¿y por qué me va a dar este jarabe? ¿Por qué no puede ser en pastilla? O mejor, no sé, una inyección y no un jarabe. Bueno, ¿qué es lo importante? ¿Que te sanes o sentir un pinchazo o sentir cómo se toma un jarabe o se traga una pastilla? Eso es lo de menos. Lo importante es que eso te va a sanar. Y es lo que Pablo le quiere decir al pueblo hebreo. Trata de decirle, no se enreden en pensar de que las cosas antes tienen que seguir haciéndose así cuando Cristo, bueno, por ahí está el detalle, porque ellos no lo asumían como el Mesías, pero si tú crees en Jesucristo como el Mesías, confórmate con lo que Él te ofrece, que el efecto va a ser tremendo en tu vida. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a darnos unos 20 minutos. Son las 8:40. A las 9 entonces. Volvemos, ¿no? A las 9. Bueno, hermanos, nos vemos entonces a las 9. A continuar con la clase. Ok. Bueno, estamos hablando acerca de Israel y lo que Pablo quiere tratar de dejar en claro para esta iglesia, que ustedes recuerdan, la iglesia de Roma,
está conformado tanto por gentiles como judíos. Y él, con el afán de dejar en claro algunas ideas o conceptos que están asociados justamente al mismo Evangelio de Cristo, como es el de asumir de que Cristo verdaderamente es el Mesías, que a través de Cristo obtenemos la salvación y ya no es determinante, ¿cierto? En el caso de los gentiles, seguir con la tradición judía. A Pablo se le acusó de eso, ¿saben, mis hermanos? Él tuvo quizás también que expresar a través de estas palabras que leímos al principio del capítulo 9, sus sentimientos hacia ellos, porque algunos inclusive lo consideraban de que Pablo se había olvidado de su pueblo, que él había un poco dejado de lado su tradición, su mismo trasfondo, sus raíces, pero Pablo aquí manifiesta en estas palabras cómo él también está preocupado, ¿cierto?, de la respuesta que ha tenido su propio pueblo, siendo él un judío. Piensen ustedes que él es un judío evangelizado, cristianizado, y es lo que espera que muchos otros judíos también hagan como él lo hizo. Entonces Pablo también es un referente interesante. Piensen ustedes que él fue fariseo, perseguidor de cristianos, y ahora verlo del otro lado, siendo un perseguido ahora, se hace interesante, ¿no es así? Porque es un testimonio fuerte, potente, hablar de alguien que tuvo una transformación radical en su vida. Pablo es un testimonio vivo de lo que es el Evangelio en sí. Y ahí Pablo entonces desarrolla este punto que estamos viendo aquí en los capítulos 9, 10 y 11. El tercer punto que aparece aquí es que dice que Israel ha sido rechazado, por decirlo así, por su incredulidad. Ahora vamos, entiéndase bien que esto no quiere decir de que Israel ya fue olvidado por Dios, sino que su actitud como tal afectó la relación con Dios. Y eso significó también que ellos consideraran de que no tenían nada asegurado, no ganaban más en este instante, no tenían más privilegios que los mismos judíos, aunque eso le significaba, ¿cómo les digo?, sentirse igual de condiciones aunque ellos no lo quisieran asumir. Porque la obra de Dios significa creer en Jesucristo. El versículo 30 de Romanos 9 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. 31 dice: más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Alguien tiene otra versión que nos pueda compartir? Romanos 9, 30 y 31. Yo mejor tengo la NTV. Ya. Dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. Ok, gracias. Saben, estas palabras de Pablo, de verdad que seguían siendo un golpe para los hebreos, para los judíos. Fíjense que Pablo manifiesta el espíritu mismo del Evangelio, que es dar salvación, es de ser hijo de Dios, única y exclusivamente por la gracia de Dios y por la fe que uno debe, en cierta medida, responder a esta invitación o a este mensaje que viene de Jesucristo. Esto lo vemos ya cuando nuestro mismo Señor Jesucristo desarrolló su ministerio. Jesús llegó a su mismo pueblo, fíjense ustedes,
Y ya vemos allí la respuesta contraria hacia el mismo mensaje. No aceptaban a Jesús, no querían, se resistían a pensar de que ese era el medio que Dios estaba usando para ellos. Y porque por un lado los judíos se sentían muy seguros de que ellos estaban haciendo las cosas correctamente. Tenían también una actitud muy, muy dura hacia quienes no acataban, ¿cierto?, la ley o seguían los ritos como ellos lo hacían. Y para ellos llegar a otros para hablarles de Dios, en el caso, desde el mismo concepto de ellos tenían, no estaba dentro de sus intereses. Por ejemplo, ellos pensaban de que los que sí estaban acatando la ley y sus ritos eran en cierta medida los privilegiados, y su gente, su propio pueblo, aquellos que no estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban en pecado, simplemente lo que se les esperaba a ellos era que fueran condenados en algún momento. Y cuando Jesús aparece y les predica este evangelio de esperanza, de salvación, a través de él, y vemos que quienes responden positivamente, ¿quiénes son? Justamente los pecadores, los cobradores de impuestos, que para muchos eran traidores, prostitutas como fue Magdalena, ¿cierto? Gente que ellos mismos despreciaban, los enfermos en sí mismos también. Recuerden ustedes que bajo el contexto hebreo, ¿quiénes se enfermaban? ¿O quiénes adquirían enfermedad? Los que habían cometido alguna falta ante Dios. Estaba asociado al pecado. Y por lo tanto no eran bien considerados, no se les permitía inclusive llegar a ciertos lugares. Y ahí el ejemplo está, por ejemplo, en el cojo que está fuera del templo de Jerusalén, en el libro de Hechos, y él ¿dónde estaba? Hasta la puerta no llegaba, no podía entrar. No podía entrar al templo, porque era un enfermo, era un impuro. Y Jesús, ¿a quiénes va? Hacia ellos. ¿Y quiénes son sus seguidores fieles? Enfermos y despreciados por el grupo, ¿cierto?, religioso. Aquí Pablo dice lo mismo, ¿no? Que este evangelio es para los gentiles también. Es para lo que ellos tampoco, los judíos lo han mirado con buenos ojos. La diferencia está en que los gentiles sí aceptaron a Jesús como el Mesías. Y ellos todavía se resisten en el hecho de que Jesús sea realmente el Salvador. Eso es lo que Pablo va mencionando aquí al final de este capítulo 9. Pero yo quisiera ahora plantearles lo que aparece aquí en el capítulo 11, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Romanos 11, 1. Amén. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ok. Aquí Pablo está terminando ya en este capítulo su intervención respecto al trato de Dios hacia Israel. Y parte con esta pregunta, ¿no? ¿Acaso Dios se olvidó, rechazó a los suyos por su rebeldía? ¿Será que ya Dios se cansó de ellos y ya finalmente no los va a tomar en cuenta? Y la respuesta de Pablo es rotunda: de ninguna manera. Dios está allí pendiente, dándoles siempre la posibilidad de que ellos enmienden su camino. Y eso es histórico también, hermanos. No es primera vez que el pueblo hebreo está en una actitud de rebeldía contra Dios. Y Pablo le dice a sus paisanos, ¿no? Una vez más, Dios allí está para que ustedes recapaciten, para que enderecen su senda
y realmente se acojan, ¿cierto?, al beneficio que trae el Evangelio. Así como pasó en otros sucesos de su historia. Y aquí Pablo hace mención, por ejemplo, a Elías, este hombre que luchó contra los sacerdotes de Baal y después de haberlos matado sintió miedo por la reacción, ¿cierto?, de la esposa del rey y huye porque pensaba que ya con esto que había ocurrido en contra de los sacerdotes, que él se encargó, ¿cierto?, que murieran, ahora su vida estaba en peligro y él se sintió solo, ¿no? Sintió aquí ya me llegó, así que estaba totalmente atemorizado. Pero Dios le dijo, tú no estás solo. ¿Por qué? Porque hay un remanente. Y es lo que pasó también con Israel. No todo el pueblo hebreo rechazó a Jesucristo. Y el ejemplo está en los apóstoles. O sea, piensen ustedes que la iglesia cristiana partió con un grupo de judíos. Lo conformó un grupo de judíos. Y Pablo es uno de ellos también. Y ahí él se reconoce, ¿cierto?, como parte de ese pueblo. Por lo tanto, está allí presente, ¿cierto?, el aporte del pueblo hebreo al plan de Dios. No podemos pensar de que están del todo olvidados por Dios, sino que Él está allí para establecer, ¿cierto?, la obra en ellos también. El versículo 7 dice, ¿qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Una vez más, ¿para quién están todas las bendiciones? ¿Para quiénes está realmente la obra de Dios? En aquellos que creen. Es decir, que una vez más en Israel, los que han sido bendecidos y han sido, ¿cierto?, parte de este reino, han sido los que han creído. Los que han buscado, ¿cierto?, a Dios. Y al buscarlo, fueron alcanzados por Dios. Y los que no, son simplemente los que no han creído y no han querido, ¿cierto?, reconocer a Jesús como el Mesías. Aquí entonces vemos cómo Dios ha estado allí también tomándolos en cuenta. El tema de Israel y la relación de Dios con Israel genera ciertas miradas diferentes, ¿no?, dentro del mismo pueblo angélico, como ustedes quizás lo habrán notado, porque por allí hay una visión muy, como digo, solidaria, entre comillas, hacia el pueblo de hebreo, pero a veces no dimensionando realmente lo que la historia nos enseña, ¿no? La historia que aparece en la misma escritura y lo que hemos visto también en la historia más contemporánea de Israel. El pueblo de Israel no ha actuado bien y en muchos casos debemos también ser equilibrados en esa mirada, ¿no? Dios, así como lo ha mostrado en la carta de Romanos, Dios también aplica hacia ellos su justicia. Y también, como ha pasado en la historia, los ha dejado solos, con la intención de también puedan ellos recapacitar frente a todo esto. Y porque Israel en algunos aspectos también sin tener la dirección de Dios, indudablemente no podemos esperar que este pueblo haga todo perfectamente. Y en eso Dios tiene su trato hacia ellos, ¿no? Un trato que sigue siendo de justicia, de rectitud, y no podemos, ¿cierto?, pensar de que todo tiene que girar en torno a ellos cuando ellos no han hecho lo correcto también. Quizás, más que nada, lo que comparto es un comentario, ¿no?, de tener cuidado con eso, porque a veces quizás no podemos defender lo indefendible o justificar lo injustificable. Las cosas que se han hecho mal, y Dios también toma en cuenta eso. Aunque indudablemente hay promesas hacia Israel que son inalterables, irrevocables, ¿no?
Va a ser un pueblo que nunca va a perecer. Dios lo tiene bajo sus cuidados, indudablemente. Pero a veces también no ha sido del todo apegado a lo que significa ser un pueblo de Dios. Pero Dios ahí está con ellos. Está para darles la oportunidad de que puedan enmendarse. Muy bien. Si tuviéramos que hablar un poquito acerca del capítulo 10 de Romanos, que está también dentro de lo que es el desarrollo de este tema de parte de Pablo sobre Israel. Recuerden que les dije que el capítulo 9 habla un poco del pasado, de la historia de Israel. El capítulo 10 nos habla respecto a el Israel actual de ese momento, ¿no? Y lo que puedo mencionar, quizás de una manera mucho más reducida, ¿no? Por cuestiones de tiempo, es lo siguiente, lo que aparece aquí. Que finalmente nuestro Dios es el Dios de toda la humanidad. O sea, Él no se ha reducido a un grupo específico de gente, ni de pueblo, ni de nación, sino que claramente la oportunidad de ser hijos de Dios es amplia para todos. Y por eso que el punto 1 dice la salvación es por la fe en Jesucristo. ¿Mm? Ahí está manifestado, ¿cierto? El deseo de Dios, y lo dice ahí claramente hacia su pueblo, de que la justicia opera en aquel que cree y recibe el mensaje, y no por pertenecer a una raza. La salvación ofrecida es a todos los hombres, es universal. Y 3, somos enviados a predicar a todo el mundo. La exposición del mensaje de Jesucristo, es una responsabilidad que Dios ha impuesto a quienes ya conocen su gracia. Se la dio al pueblo hebreo, no lo hizo bien, pero nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios y nosotros tenemos que continuar con esa tarea que se le encomendó al pueblo hebreo, pero que no lo está haciendo, pero aquí estamos nosotros para poder hacer lo que Dios le ha pedido a su pueblo. Y tenemos esa misma responsabilidad porque somos hijos por gracia. Pertenecemos al pueblo de Dios. No somos no hemos nacido, no somos descendientes directos de los judíos, ni somos hijos de Abraham directamente, pero somos hijos de la promesa. Porque Dios así lo ha estipulado. No son hijos solamente los que han nacido en un territorio hebreo, son hijos todos aquellos que han creído en Él. Entonces también recae en nosotros la responsabilidad de proclamar este evangelio que lamentablemente el pueblo hebreo no hizo a cabalidad. Sí ha sido la contenedora o el recipiente del mensaje, y eso es valioso también. Israel recibió el mensaje, lo plasmó en su cultura, ¿cierto? Lo dejó ahí escrito como Dios se lo pidió, y ha sido también influencia para muchos. El problema es que no se apegaron del todo a sus palabras. Vamos a ir al capítulo 12 de Romanos. ¿Ok? Y aquí ya entramos a la parte práctica que Pablo nos entrega en esta carta. Los capítulos anteriores ha sido un tratado, por decirlo así, teológico, doctrinal, que nos ha hablado de diversos temas, ¿no? Como es el pecado, la salvación, la santidad. Mencionó este tema de Israel, precisamente porque la carta iba a una iglesia que tenía entre sus miembros a judíos convertidos al cristianismo, pero aquí ya en el capítulo 12 vemos esa fe plasmada en la vida de los creyentes y cómo ésta se manifiesta y que repercute, ¿cierto?, en vidas que agradan a Dios.
Y fíjense que aquí cuando hablamos de una fe práctica, siempre va a tener relación con nuestro prójimo. No pensemos, hermanos, que Dios nos transforma y nos hace sus hijos para que esa transformación la vivamos dentro del templo, únicamente. Como diciendo, aquí yo vivo mi fe entre mis hermanos, ¿no? Y con ellos soy solidario, soy perdonador, con ellos soy considerado, como viviendo eso que me pide Dios entre nosotros. Pero esa vida transformada se debe plasmar en todos los ámbitos de nuestra vida y en nuestras relaciones. Somos cristianos en la iglesia, en nuestra casa, en la calle, en nuestro trabajo, en medio de nuestra sociedad. Y es lo que Pablo quiere decirnos aquí en este capítulo. Los últimos capítulos de la carta a los romanos. Es decir, que de aquí del 12 hasta el 16 vamos a ver aspectos prácticos, ¿cierto?, de cómo, qué es lo que debemos hacer con nuestra vida como cristianos. Voy a pedir si alguien me puede leer los 2 primeros versículos de Romanos 12. Vamos, hermanos, a ver si quién se anima. Amén. Gracias. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, gracias. Otra versión, por favor, para que nos ayude a tener un poquito más de claridad. Tengo la NTV. Ya. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy bien, gracias. Pablo aquí comienza a desarrollar este tema asociando o sacando a relucir el tema del sacrificio, que para ellos estaba muy, muy cercano, ¿no? Entendían lo que era un sacrificio y dentro de los sacrificios habían un énfasis, por un lado, hacia lo que es el pecado, ¿no? Expiar nuestros pecados, pero también había sacrificios de ofrenda, de gratitud, que el pueblo también hacía. Y por ese lado, Pablo, entonces, usa o asocia la entrega de ofrendas a Dios, ¿cierto? En nuestra vida personal. Les pido a ustedes, ¿cierto?, que se presenten ustedes como ofrendas. Es decir, que preséntense ustedes mismos, su cuerpo, su ser. ¿Para qué? Y les pregunto a ustedes, ¿hacia dónde apunta aquí Pablo en estos 2 versículos? Si nosotros somos la ofrenda, la entregamos, pero eso va con un objetivo, ¿no? O sea, ¿dónde se manifiesta allí la ofrenda misma? No en mi cuerpo físico, ¿cierto? Sino que apunta a qué cosa. A mi voluntad. ¿Hacia qué? ¿A la santidad? Ya un poquito más. Hacia Dios. Hacia Dios.
mi voluntad hacia Dios, ¿Ya? Se enfoca a que nosotros mismos nos ofrezcamos siendo esa ofrenda que debe ser agradable ante Dios. Y esto es importante porque no es cualquier ofrenda. O sea, ¿quién dice si es buena o no lo que doy? No soy yo. No son mis criterios, no son lo que yo pienso que es lo que yo debo dar, sino que es lo que me pide Dios, lo que Él espera de mí. Y quien tiene que dar su aprobación, la aprobación a esa ofrenda, o a mí mismo, es Él, no yo. Y eso es importante, ¿eh? Porque por ahí uno dice, yo ya cumplí con el Señor, yo di lo que tenía que dar, pero quien tiene que dar el visto bueno es el Señor, no nosotros, ni entre nosotros. Porque a veces queremos queremos agradar al resto, ¿no? A los que son nuestros hermanos, pero es una mirada equivocada. Tenemos que ver que quien se agrade sea Dios. Y allí los niveles o los estándares suben, ¿no? Porque entre nosotros nos podemos perdonar muchas cosas, nos podemos tolerar, pero hermanos, somos, nuestra ofrenda es hacia Dios, no a nuestros pares, es hacia Dios. Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos pide acá. Debemos ofrecernos como un sacrificio vivo. Aquí un comentarista dice que en esta expresión de sacrificio vivo tiene que ver con que nosotros nos ofrecemos ante Dios conscientes de lo que estamos haciendo. Conscientes de lo que estamos haciendo. Es decir, que lo que yo le estoy ofreciendo a Dios está dentro de mi sentir, está dentro de lo que yo realmente puedo ofrecer. Porque nuestro afán, en nuestro entusiasmo, muchas veces prometemos lo que no vamos a cumplir. Ese sacrificio, Pastor, esa entrega debe ser consciente. Pastor, ¿Sí? me permite. Bueno, al ser un sacrificio vivo también, mientras uno está ahí siendo un sacrificio vivo, también tiene la oportunidad de entrar o salirse del altar, porque está vivo. claro, Recuerdo también cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y Isaac le pide a su papá, le dice, mira, átame bien, por favor, átame, porque si no me atas bien, yo me voy a salir, me voy a salir. O sea, por parafrasear, por así decirlo. Entonces, al ser un sacrificio vivo, también tenemos la oportunidad de tanto de entrar o salirnos del altar también. ¿Qué pasa también? Sí, es verdad eso, ¿eh? Claro, lo que lo hago, yo lo hago por voluntad, lo hago de corazón, lo hago consciente, siempre consciente, hermano. Y eso debe ser también en nuestra adoración, en nuestro servicio, eso debe ser así, hermano. No podemos dejar de lado lo que es la razón, lo que es el sentido común. Eso siempre tiene que estar muy despierto. ¿Ah? Por eso es que Pablo sigue desarrollando esta idea, ¿no? El sacrificio vivo, consciente, santo, es decir, consagrado, dando lo mejor, lo que Dios se merece, no dando las obras, sino que dando lo mejor de nosotros. Así como mencionó alguien de ustedes, ¿cierto? Cuando hablaba de que ese sacrificio era sin defecto, ese animalito tenía que ir sin huesos rotos, era un sacrificio joven, es decir, con toda la vitalidad, que podía dar lo mejor. Eso es importante, ¿no? No dar simplemente lo que ya quizás ni nosotros estamos utilizando, haciendo. El versículo 2 dice, entonces no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios agradable y perfecta. Aquí una vez más habla de comprobar cuál es la voluntad de Dios, saber lo que estoy haciendo. Que nuestro culto, como dice el anterior versículo, sea racional, inteligente, ¿eh? Y que estemos siempre en esa transformación permanente, ¿eh? Entendiendo cada vez más lo que estoy haciendo, en quién creo, de que sea una entrega, un servicio, un sacrificio siempre renovado, fresco, y que está allí para dar a Dios. Y aquí después, más adelante, Pablo comienza a dar una suerte así de ejemplos o de cosas prácticas acerca de ese sacrificio o esa ofrenda que yo debo entregar. Y ahí vamos viendo una lista, ¿cierto? Podemos entender aspectos que Pablo menciona. Si uno sigue leyendo, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseñe en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios nos ha dotado de distintos dones, ¿cierto? Y formas de poder servir a Dios y a la iglesia entre nosotros. Son diversos, pero eso no quiere decir de que haya que menoscabar uno en relación a los otros. Dios le ha placido dar los dones que Él quiere a quien quiere. Y en eso sentámonos, hermanos, agradecidos con lo que Dios nos da. Importante descubrirlo, obviamente, ¿no? Y en eso está el de buscar realmente qué es lo que Dios me ha entregado para yo poder servir. Pero hay algo importante. No comparemos, hermanos, no entremos en comparación de las cosas que yo puedo hacer. Eso viene de Dios, no de nosotros. Y algunos tendrán ciertos dones y talentos y quizás usted no los va a tener. Pero eso no quiere decir que lo que uno hace es menor ni mayor, y es lo que Pablo quiere decir al principio, ¿no? Que lo importante aquí es que podamos ser de edificación, que podamos siempre dar lo mejor y que tomemos en cuenta a nuestro prójimo. El versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjense ustedes que aquí los consejos de Pablo están relacionados con nuestro trato con nuestro prójimo y con aquellos que no conocen al Señor también. Vemos aquí entonces una fe práctica, algo que se nos demanda, que debe ser expresada
hacia afuera. Esto da para que uno pueda leer y meditar y releer y finalmente comprender que aquí es necesaria la presencia del Espíritu Santo. Más que por quizás tener los carismas, ¿no? Porque creo que, bueno, sabemos que el Espíritu Santo es quien nos provee de dones y talentos y nos da el carisma, ¿no? Que es la palabra en griego. Pero aquí hay algo importante que debemos también, por ende, pedir a Dios que nos provea, que es la intención de las cosas y que es el amor, precisamente eso, el amor, porque el amor es necesario tener para poder desarrollar cada uno de estos aspectos. El no ser arrogante requiere de amor. El de pensar en los demás requiere amor. El tener la disposición de estar con otros, también amor. El amor aquí es esencial y el Espíritu de Dios es lo que nos capacita para eso. El fruto del Espíritu es amor, dice Gálatas, ¿cierto? Pablo lo desarrolla también en Corintios y habla acerca de la preeminencia del amor, que saco con hablar distintos idiomas, que saco yo con quemar mi cuerpo para enamorar a otros si no tengo amor. Aquí Pablo eso es lo que quiere enfatizar claramente, que esto debe y requiere también de la asistencia de Dios. Así como la necesitamos para nuestra salvación, la necesitamos constantemente del Señor, del Espíritu Santo, para servir a Dios, para vivir esta fe práctica. O sea, no nos desprendemos de Dios en toda nuestra vida, sino estamos incompletos. Somos ineficientes si no tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Y vuelvo a insistir, el Espíritu Santo es lo que nos capacita en carácter, nos capacita en las intenciones, nos capacita para perseverar, porque muchas veces la perseverancia también requiere del amor, de insistir, de perseverar, de no bajar la guardia, de seguir haciendo lo bueno, ¿cierto? Como dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, ¿cierto? Porque todo a su tiempo va a tener resultado. ¿Y qué nos mantiene perseverantes? El amor, el amor, el amor a Dios, el amor a nuestro prójimo. Y ustedes, hermanos, en sus ministerios van a tener que vivir esto permanentemente, porque las cosas no siempre van a resultar como uno quiere, no siempre todo va a estar en la misma sintonía. A algunos habrá que ayudarles y habrá que empujarlos, a otros habrá que esperarlos un poquito y que tomen el ritmo. Los nuevitos que están aprendiendo tenemos que tener paciencia para que también vayan conociendo y finalmente adquieran madurez. Todo requiere perseverancia, todo requiere paciencia, todo requiere amor, como Cristo lo hizo con sus discípulos. Gracias a Dios y gracias a su amor, los apóstoles finalmente llegaron a ser hombres maduros. Miren, si Jesús hubiera sido impaciente, ¿no? Ya no hubiera quedado ningún apóstol ya. A la primera ya los hubiera echado, pero los amó con tanta pasión y él creía, ¿cierto?, en que ellos podían cambiar. Y antes de irse a los cielos, en el Getsemaní, según lo que dice Juan 17, ¿cierto?, la oración, que muchos le dicen que es el testamento espiritual que dejó Jesús a sus discípulos, le encomendó a su Padre sus discípulos, ¿cierto? Que ellos sigan siendo uno, ¿cierto? Te encarezco, que aquellos que tú me has dado, ¿cierto? Ellos permanezcan en amor. O sea, Jesús orando por sus discípulos,
queriendo de que ellos continuaran con la obra. Eso es profundo, hermano, profundo, porque vemos ahí en todo manifestado el amor, ¿cierto? Amor en distintas expresiones, porque el amor no quiere decir tampoco que sea complaciente en todo, ¿no? Porque el amor a veces se manifiesta también en una llamada de atención. Jesús también se lo hizo a sus discípulos. El amor implica hablar con la verdad. El amor implica también no esconder lo malo. El amor implica también ser justos con todos y no tener privilegios. Y así una serie de situaciones que Pablo aquí nos comienza a mostrar en el capítulo 12 en adelante. Pero el tiempo nos pilló y vamos a quedar hasta aquí. Y ya mañana estamos cerrando ya todo este curso con todos los contenidos. Y yo les animo a que lean, por favor, estos últimos capítulos del 12 en adelante, para que mañana podamos también allí estar un poquito más allí conscientes de lo que les estoy compartiendo, porque si ustedes no han leído, yo todo lo que le digo como que lo van a agarrar así en el vacío, ¿no? Quizás no le van a encontrar sentido, pero cuando ustedes han leído, ya uno más o menos va asociando y va relacionando estos aspectos, porque yo no puedo, por cuestiones de tiempo, tratar punto por punto, palabra por palabra. Siempre doy aspectos generales de lo que trata este capítulo o esta carta. Hermanos, vamos a terminar como le había